Muy bien, gracias. Vamos Buenas. empezando. ¿Cómo estás, Yael, Diego? Buenas, Uriel. ¿Qué tal? Hola, Saori. Buenas. Qué Buenas Al gusto. noches, profe, ¿Qué gracias. tal, Francisco? Buenas. Andy, ¿qué tal? Buenas ¿Todo bien? noches. Buenas noches a todos, Buenas. equipo. Ricardo Mijares y Ricardo, ¿cómo están? Buenas. Muy bien. bien. Está abierto también el chat. Buenas noches. Hola, Mariano, Bruno, Itzel, ¿cómo estás? Daniel, buenas noches. Qué Buenas gusto. noches. Buenas, buenas. Oigan, pues sigue entrando gente. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Y a varios de ustedes les acabo de dar la bienvenida el sábado, ¿no? No hablé mucho porque tenía mala conexión, pero ya estamos aquí para muchos, la primera clase. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas. Qué bien. Bueno, que sigue entrando la gente. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y me vas ayudando entonces, Saori, si va entrando más gente para arrancar en tiempo y forma, porque igual como empezamos en punto, acabamos en punto. Oigan, siempre hago y siempre haré la invitación de quien pueda prender la cámara, se los voy a agradecer enormemente. Es algo recurrente que les van a pedir todos los profesores en Highbridge, pero a algunos a veces se les olvida o a algunos les importa menos. Pero a mí, como voy a hablar mucho de corrido, me sirve muchísimo ver los rostros, conocernos, y me va ayudando con el ritmo de la clase. Gracias. ¿Cómo están, Bruno, Enrique, Mario? Hay dos Marios por ahí, creo. Dos Ricardos, qué gusto. Y bueno, también quien no pueda prender la cámara, pues es parte también de tener flexibilidad, no pasa nada. Si no pueden ahora, la prenden en la siguiente clase. Y tengo abierto el chat que les prometo, siempre hago esta promesa y me corrige a veces Ori, prometo ponerle atención al chat, porque hay veces que las participaciones a veces o comentarios son mejores a veces las del chat que las de micrófono abierto. Entonces lo tengo aquí abierto en otra pantalla. ¿Sale? Muy bien. Oigan, pues para muchos de ustedes esta es la primera clase en Highbridge, para la mayoría, sin embargo, no lo es. Ya habrán tenido otra experiencia en meses anteriores, pero asumiendo que hay varios que es la primera clase en vivo de Highbridge, haré algunos comentarios rapidísimos. Número uno, estoy yo en la clase, estamos todos pues en la clase de Tecnología, Sociedad y Futuros Posibles uno. ¿Sale? Idealmente, yo les recomiendo, y otros profesores lo harán, ustedes pueden meterse en su computadora a los contenidos, o sea, al mismo cuaderno, a la materia de tecnología, sociedad y futuros posibles uno, y abrir el cuaderno exactamente donde estoy yo. En esta primera sesión no tengo muchas encuestas ni muchos eventos como de participación, pero en otras clases sí. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, eh, por ejemplo, en esta sesión 3, de pronto aquí hay unas encuestas que en tiempo real, conforme voy dando la clase, las pueden ustedes contestar y va cambiando ahí, vamos viendo cómo va votando la gente, ¿no? En esta primera es, la verdad, muy vertical, creo que voy a hablar mucho y no hay mucha interacción. Pero yo les recomiendo siempre tener abierto el cuaderno. Yo voy hablando sobre el cuaderno y les permite como ir, digamos, estando en el mismo lugar. Les acabo de compartir la liga, Saori, en el chat de Zoom por si no han encontrado todavía la materia. ¿Sale? Muy bien. Tecnología, sociedad y futuros posibles. Tendremos 8 sesiones, lunes y miércoles a las 7 p.m. durante todo este mes de mayo. Serán sesiones de 1 hora. Trataré de cubrir todo el contenido. Hay veces, honestamente, que en el cuaderno o en la sesión 3, 4 o 5, por participaciones o porque hay una noticia en la semana que estaba relacionada con ese tema, nos metemos más tiempo a hablar sobre eso y termino no acabando uno de los temas, pero no importa, están todas las sesiones creadas de este mismo tema en meses pasados, están en las grabaciones, o bien ustedes pueden simplemente leer los contenidos, y listo. ¿Sale? Recordar también, lo tengo aquí, recordar, denme un segundo, aquí. Todas las actividades se entregan y evalúan en la plataforma, ¿sale? Y lo mismo para las demás clases en Highbridge. Tremenda invitación y nos encanta que estén llenas las clases, que se pueda participar, que las cámaras estén prendidas, que interactuemos. Si no pueden estar en la clase, no pasa nada, está grabada. Lo que sí digamos, no se pueden saltar es completar los 8 checkpoints para aprobar la materia.
¿sale? Y esta materia en el programa, la verdad, es la que en otras universidades o en otras carreras se consideraría la materia de relleno, en el sentido de que no es la materia técnica relacionada con sus carreras. Yo trato de hacerlo lo más atractiva posible. Ahorita hablamos de los objetivos de la clase y de hablar de temas relevantes de tecnología y cómo impacta eso nuestra sociedad, nuestras vidas, etcétera, etcétera. Trato entonces de llevar o de a veces exagerar, llevarnos algunos temas a la hipérbole, exagerarlo lo más que podamos para poner en tensión nuestras habilidades de análisis crítico de qué pasaría si este caso se va al extremo, casi como ciencia ficción, eso cómo nos afectaría, cómo lo regulamos, qué le pasa a la política, qué le pasa a nuestra sociedad, qué le pasaría a muchos componentes con los que interactuamos todos los días. ¿Sale? Entonces, la verdad es muy fácil pasar esta clase y sacar 10. Tienen que contestar esos checkpoints. Cada checkpoint, cada sesión tiene un checkpoint, perdón, al que corresponde cada sesión. Y son 3 actividades. La primera es casi siempre un Sócrates, que es para que ustedes, yo pongo una pregunta trigger para que ustedes tengan 2 o 3 iteraciones con nuestra IA de Sócrates. Una segunda actividad que es así varía en naturaleza. Esta primera es un resumen. Y siempre tengo en la tercera actividad un pequeño quiz de 3 preguntas, súper mega fácil. La verdad es prácticamente como trámite, ¿sale? Entonces, estén o no en la clase, puedan asistir o no a la clase, no se pueden no hacer esos checkpoints, ¿sale? Y muy bien, déjenme darles la introducción a este curso de tecnología, sociedad y futuros posibles, que tendré 2 objetivos principales con esta materia, ¿sale? El primero y más importante es, quiero que desarrollemos habilidades de análisis crítico, ¿sale? Hay varias estrategias para llevar a cabo pensamiento crítico. Cada quien puede adoptar diferentes herramientas. Yo solamente voy a poner temas sobre la mesa, voy a hacer preguntas provocadoras. Mucho nos va a llevar a lo mejor inclusive a estar bordeando con la ciencia ficción. No se trata de decir, oye, Martín, eso está muy jalado o no, simplemente es, ok, bueno, si está jalado, analicemos críticamente cómo argumentaría yo que esto realmente está jalado y que esto van a pasar 10, 15, 20 años para que sucedan o simplemente nunca va a suceder. Sin embargo, pensar qué pasa si sucedería. Les cuento lo siguiente, sin embargo, desde que doy esta clase, hay varios ejemplos que cuando empecé a dar esta clase eran ciencia ficción y mientras he venido dando la clase ya no son ciencia ficción, ¿sí? El más recurrente, por ejemplo, es cuando empecé a dar esta clase, yo hablaba de la película Hair, no sé si la han visto, la de Joaquín Phoenix, que sale Scarlett Johansson, que se enamora, Joaquín Phoenix, el personaje de Joaquín Phoenix se enamora de una inteligencia artificial y de pronto eso hace un par de años lo ponía como ejemplo de ciencia ficción y hacía la pregunta de qué pasaría si llegara a haber una IA tan real que de pronto se empieza a mezclar la realidad de un personaje en sus temas sentimentales y demás. Y bueno, ahora es una realidad en el sentido de que está documentado y hay casos inclusive ya en las cortes de Estados Unidos donde está sucediendo todo eso. Están llevando a Gemini, el más reciente es Gemini, no sé si vieron la noticia hace 2 semanas más o menos, 3 semanas, está Gemini, toda la conversación que una persona tuvo con Gemini, de cómo Gemini estaba portándose como la pareja sentimental de esta persona y la persona al final se suicidó. Entonces, eso se llevó a la Corte de Estados Unidos. En fin, está pasando y ya no es ciencia ficción. Sí, habernos hecho esas preguntas o cuando hacía esas preguntas hace un par de años, pues estábamos imaginando tratar de imaginar, oye, si eso se viniera, ¿cómo lo vamos a regular? ¿Qué implica esto para la educación de los niños? ¿Qué hacemos con las redes sociales con menores de edad? Todo eso, hablando de algo que era ciencia ficción hace un par de años, ¿no? Entonces, seguramente hablaré de cosas que ya son reales y hablaré de cosas que todavía no son reales, pero la idea es, obviamente, pensar en tendencias de largo plazo y cómo podría eso afectarnos nuestras formas de convivir, de vivir al día de hoy. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es, voy a presentar un marco para pensar sobre los futuros posibles que estamos creando utilizando herramientas de análisis de tendencia de largo plazo. ¿Sale? Entonces, dentro de pensar el futuro, trataré de introducir un par de marcos, uno en particular más bien, un marco en particular, que lo presentaré en la sesión 3 me parece, para pensar la tecnología. Yo creo que se tiene que pensar digamos, en ciclos de largo plazo y em, pues eso estaré presentando y estará muy metido en todo lo que yo voy comentando, ¿sale?
Hago el disclaimer del sesgo que tiene cualquier profesor. En mi caso, tengo 100,000 sesgos, obviamente, pero uno que a lo mejor se va a notar mucho es, soy economista de formación, estudié economía y trabajo, llevo 11 años trabajando en la industria tech. Sí, entonces a lo mejor muchos de mis sesgos a la hora de hablar de esos temas vendrán mucho del lado de economía, de ciencias sociales, pero al mismo tiempo también toda mi experiencia profesional ha sido en la industria del software, ¿no? Entonces, habrá muchos temas que alguien que tenga conocimientos de física o de biología o de psicología o de cualquier otra disciplina que a lo mejor abordaría esos temas de una manera distinta. Entonces hago ese disclaimer para que se den una idea de por dónde van a venir mis comentarios. Muy bien, algunos temas que expondremos en estas sesiones. El día de hoy vamos a hablar o tratar de argumentar por qué vale la pena pensar en el futuro. Es la introducción a la clase. La siguiente será la relación histórica entre tecnología y sociedad. Vamos a hablar en la tercera sesión sobre un marco de las fuerzas tecnológicas inevitables. Hacernos las preguntas de si las tecnologías que ya tenemos hoy en día vienen de un recorrido de la evolución tecnológica y llegaron a un punto donde estamos comprobando que eran inevitables. Sí, haremos la pregunta de si, por ejemplo, la llegada de la computadora era inevitable una vez que evolucionó nuestra especie, Homo sapiens. Sí, y eso nos ayudará entonces a tener como un marco para pensar las tecnologías que apenas estamos inventando, si son inevitables o no. Vamos a hablar, obviamente, una clase completita a la inteligencia artificial y su problema de contención, de dónde viene, dónde estamos y a dónde puede ir la IA. Vamos a hablar de inmersión e interactividad con la tecnología, etcétera. Esos son el tipo de temas que estarán en estas sesiones. Último comentario antes de arrancarnos ya con el tema de hoy. Consideraciones durante las sesiones en vivo para los que esta es su primera sesión en Highbridge. Número uno, los invito, les pido por favor tremendo respeto a la hora de comunicarnos. No nada más respeto cuando se abre el chat o quien quiera tener una interacción con el micrófono, sino respeto también en el chat, por favor. Son temas, muchos de estos que vamos a comentar. Eh, de pronto nadie tiene ideas muy diferentes cuando hablamos de programación orientada a objetos, ¿no? De eso no hay mucho que comentar. Pero de pronto cuando se mezclan temas que tienen que ver con política, con legislación, con formas de vivir la vida, con qué opinión tiene cada quien de cómo se usa la IA y qué forma es ética y no es ética, puta, se nos prende esto y yo no pretendo que esos espacios de Highbridge sean como Twitter o X y nada de eso. ¿Sale? Entonces, les invito a comunicarnos con mucho respeto y recordar, somos una comunidad de más de 2,500 estudiantes, 32 estados de la República, 7 países, creo que hay más de 8 o 9, ¿cómo se dice? Más de 8 o 9 nacionalidades en Highbridge y de pronto pues todo el mundo tiene una idea distinta de cómo tiene que ser el mundo, ¿sale? Y por favor, esto lo voy a comentar y trataré de en estas sesiones ser un poquito más, apegarme un poco más a esta regla. Les invito a que sus intervenciones, si las piden con el micrófono, sean cortas y también relevantes, ¿no? A veces tenemos muchas ganas de platicar o un tema nos triguea y queremos decir varias cosas, pero aquí están varios en la sesión que esperan como que no nos desenfoquemos, ¿sale? Y nada, gracias por estas consideraciones. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y sobre todo contesto yo esta pregunta y es lo único que voy a leer, tal cual como lo tengo aquí, porque es mi propia... yo escribí este texto contestando a la pregunta ¿qué sentido tiene estudiar el pasado cuando lo que nos preocupa es el futuro? Y yo creo que marca la pauta de lo que quiero yo platicar y que platiquemos las próximas 8 sesiones. ¿Vale? Y lo leo siempre empezando la materia. No podemos entender hacia dónde nos están llevando tecnologías como la inteligencia artificial, la inmersión digital, la exploración espacial, si no entendemos primero qué fuerzas nos trajeron hasta aquí.
Este curso trata de imaginar el futuro que estamos construyendo, pero para hacerlo con claridad necesitamos comenzar mirando atrás, entender cómo evolucionamos como especie, qué patrones culturales nos definen, qué historias nos contamos y por qué cooperamos como lo hacemos. La historia de la humanidad no es una simple cronología de eventos, es una exploración de nuestra biología, códigos culturales y sistemas sociales que juntos explican por qué creamos lo que creamos y qué podríamos estar a punto de crear. ¿Vale? Otro disclaimer que hago es, no pretende ser un curso extremadamente profundo sobre todos esos temas tan complejos que abarcan temas antropológicos, biológicos y demás. O sea, muchos de esos temas los pasaremos rápido. Yo proveo algunos libros, literatura, artículos y demás para quien quiera profundizar en cada uno de esos temas. Pero, por ejemplo, la clase de hoy no pretende ser o no pretendo ser yo un experto en antropología o en evolución o en biología ni nada de eso. ¿Sale? Simplemente he agarrado y curado por todos lados para cada una de las clases, cada una de las sesiones poderlas argumentar bien. ¿Sale? Muy bien. Empezamos y el día de hoy vamos a hacer un viaje de miles y miles de años, iniciando con un poco de perspectiva, ocupando este calendario cósmico que me lo robé de la serie de Cosmos, que si no la han visto, recomiendo las dos versiones, la de los ochentas y la última que es el 2014, tremenda serie sobre todos esos temas. En este calendario cósmico nos da perspectiva en dónde estamos nosotros, nuestro mundo, nuestro sistema solar, nuestra galaxia en la historia del universo y pone toda la historia del universo siendo el primer segundo del primer día del año, siendo el Big Bang y el 31 de diciembre, el último segundo, siendo obviamente el día de hoy. ¿Sale? Entonces lo que nos dice es durante enero, febrero, marzo, abril, sucedió lo que tuvo que suceder y no es hasta mayo del año que aparece nuestra galaxia, la Vía Láctea, la Milky Way, hasta mayo, ¿sí? No es hasta septiembre del año que aparece nuestro Sol y nuestro sistema solar, hasta septiembre del año. Y no es hasta diciembre del año que aparece la vida multicelular, ¿sale? Aquí le hacemos zoom a el mes de diciembre, ¿sí? Durante todo diciembre ya existe la vida multicelular, pero no es, por ejemplo, hasta el 25 de diciembre, Navidad, que existen los dinosaurios sobre la Tierra. Y no es hasta el último día del año que aparecen nuestros ancestros, los monos, en el último día del año en este calendario cósmico. ¿Sale? Le hacemos aquí un poco de zoom al último minuto de la última hora del último día del año, ¿sí? En el último minuto se da la revolución neolítica, se da todos estos acontecimientos, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y no es hasta el último segundo que sucede la revolución científica, la revolución industrial, aquí casi ya al final, Guerra Mundial I, Guerra Mundial II, Guerra Fría, la revolución digital, etcétera. ¿Sale? Entonces eso nos da un poquito de perspectiva respecto a cómo hemos llegado aquí y somos una historia de miles de millones de años en donde mucho de lo que conocemos no había ni siquiera existido. Luego, para ser también provocador, este TikTok apareció, a lo mejor lo vieron ustedes, hace ya 2, 3 años cuando empezamos a jugar con la IA, donde se le pidió a la IA que nos contara y predijera la evolución, el futuro de la evolución humana. Y tiene una musiquita que no la van a poder escuchar, pero la pueden ver en su cuaderno, ahí medio tétrica, pero recordarán que esto es el TikTok. Entonces, digamos, hasta ahí está contando hacia atrás esta IA, no nos parece nada nuevo, todos estamos de acuerdo como con esa linealidad de nuestra evolución, ahí estamos más o menos hoy en día, empiezan los cyborgs y todo lo que es como ciencia ficción, y aquí es donde se pone bien loco, porque hasta ahí nos ha contado la ciencia ficción, pero de pronto terminamos, vean, como siendo como un data center, ¿no? Y ese es el futuro de la conciencia humana, según esta IA jocosa, ¿no? Que es obviamente
para dar clics y que sea viral y todo eso. Pero veamos de dónde saca este argumento esta IA. Y empecemos a hablar de evolución, hablemos de los primeros humanos. Y otra vez, esto no pertenece a una clase de evolución, ni de biología, ni nada de eso, simplemente exponer los temas de manera conceptual. Quien quiera profundizar más, hay muchísimo contenido, ¿sale? Eh, me gusta darle doble clic a la selección natural porque es algo que desde la secundaria todo mundo, todos estudiamos, pero honestamente, viendo Cosmos, que se la súper recomiendo, es la primera explicación, la primera vez que yo, Martín, lo entendió de una forma conceptual, de una forma nítida, por primera vez. A lo mejor aquí ustedes ya lo entienden mejor, pero este ejemplo con los osos polares me ayudó a entender varios procesos evolutivos, ¿sí? Entonces, no olvidar de selección natural, propuesta por el tío Darwin, propone un algoritmo que ha permitido a organismos unicelulares evolucionar en formas de vida tan diversas como arañas, tulipanes, cualquier flor, pulpos, hipopótamos, y después de 3.800 años de este proceso evolutivo, evolucionamos los humanos, ¿sale? Y los invito a pensar en el algoritmo de Darwin teniendo las siguientes variables: mutación, adaptación, reproducción, ventajas competitivas y luego ya el proceso evolutivo a través de la selección natural, ¿sale? Y para eso me ayudó muchísimo conceptualmente el ejemplo que pongo aquí de los osos polares y vamos a hablar de los osos polares con cada una de las variables, ¿sale? Eh, Primero, y esto es un facto, ¿no? Antes de que existieran en el Polo Norte los osos de pelaje blanco que hoy conocemos como los osos polares, todos los osos eran de pelaje café, ¿sí? ¿Cómo entonces hoy en día vamos al Polo Norte y todos los osos son de pelaje blanco? ¿Sí? Sucede entonces el proceso de evolución. Todos en un inicio entonces tienen el pelaje café. Sucede, sin embargo, la primera variable del algoritmo de Darwin, una mutación. ¿Qué es una mutación? Un cambio aleatorio en el material genético. De pronto nació un primer oso con el pelaje blanco por un error en la transmisión del código genético. A eso se le llama una mutación, ¿sale? Y entonces de mamá y papá de pelaje café nace esta cría de pelaje blanco. La segunda variable nos dice, oye, ¿esa mutación se puede adaptar al entorno donde nació? La respuesta entonces con el oso blanco es sí. No hay nada en el pelaje blanco que impida a ese oso sobrevivir en el entorno en el que nació. ¿Sale? La tercera variable nos dice, oye, ¿se puede reproducir? O sea, tiene el pelaje blanco, pero puede reproducirse. Y la respuesta es sí, se pudo reproducir ese oso de pelaje blanco. A la hora de reproducirse, hereda entonces, ¿sí? Su código genético. Código genético que dice que el pelaje es blanco. Empieza a haber entonces descendencia, crías de ese primer oso que fue un cambio aleatorio en el material genético. Empieza a haber más y más cada vez osos con pelaje blanco, ¿sí? Pero todavía existen los osos de pelaje café. Y aquí es donde viene algo interesante que vamos a estar hablando, ¿sí? Con el tiempo empieza a haber en la población de osos pelaje café y pelaje blanco. Viene entonces la cuarta variable del algoritmo de Darwin, que es ventajas competitivas. De pronto, tener el pelaje blanco en el Polo Norte, donde todo es blanco, te da una ventaja competitiva a la hora de ir por recursos y pelear por recursos, ¿sí? Se puede camuflar mejor el oso de pelaje blanco en la nieve y entonces le empieza a ganar a sus primos, ¿sí? Las truchas, o no recuerdo ahí o las focas, no sé qué comen los osos en el Polo Norte. Poco a poco entonces pasan miles y miles de años, los osos cafés tienen una desventaja al nacer con el pelaje café, ¿sí? Se empiezan entonces a extinguir, ¿sale? Hasta el final, la quinta variable es la evolución a través de la selección natural. Si vamos hoy en día al Polo Norte, no hay un solo oso con pelaje café. Se extinguió el oso con pelaje café y se dio entonces el proceso evolutivo en el Polo Norte y ahora solo hay osos polares, ¿sale?
Los invito a ondear porque hay muchísimos casos como bien pedagógicos para entender los procesos evolutivos. Un caso hermoso, por ejemplo, del ojo, cómo evoluciona el ojo, nuestros ojos, e inclusive las fallas que tienen nuestros ojos hoy en día por procesos evolutivos que no tienen que ver con cómo es un ojo humano, sino algunos vestigios a la hora de haber evolucionado. Los ojos los traemos desde antes de haber sido anfibios, me parece, ¿no? Y de pronto es bien interesante. Muy bien, llevemos este algoritmo a los primeros humanos. Y es común pensar que las distintas especies del género humano existieron de manera lineal, ¿sí? O sea que los Homo erectus dejaron el mundo a los neandertales y luego los neandertales nos dejaron el mundo a los Homo sapiens, ¿sí? Entonces esta idea lineal no es falsa, pues, pero no es pedagógica, diría yo, pero no es exactamente como sucedió. La realidad es que durante casi 2 millones de años nuestro planeta albergó a varias especies del género humano al mismo tiempo. Homo sapiens evoluciona aproximadamente hace 300.000 años. Bien, acuérdense de ese número. Hace 300.000 años aparecen los primeros Homo sapiens, pero no nos quedamos solos hasta hace 3.000 años. 13.000 años. O sea, 287.000 años coexistimos con otras especies del género humano. Y aquí está esta línea del tiempo que muestra este overlap entre Homo sapiens, neandertales, Homo erectus durante un buen rato sobre la superficie de la Tierra al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, hay algunas teorías de extinción y permanencia de Homo sapiens. ¿Por qué nosotros evolucionamos y por qué nosotros o por qué nuestros primos neandertales y primos Homo erectus se extinguieron? Una primera teoría dice que hubo competencia directa, ¿sí? Se competía por recursos y hubo conflicto. Una segunda teoría dice que hubo combinación genética. Homo sapiens y neandertales unieron las especies, ¿sí? La tercera es una combinación de factores. Hubo conflicto, pero también mezclamos las especies, que es, por lo que tengo entendido, la visión más aceptada hoy en día, en 2026, por la comunidad científica, porque sí hay evidencia antropológica de conflictos entre, digamos, tribus de Homo sapiens contra tribus de neandertales, pero también hay evidencia genética de la permanencia de genética neandertal en Homo sapiens. ¿Qué nos hizo tan especiales entonces? ¿Qué nos separó de neandertales o de Homo erectus? Porque hay muchos argumentos. Hay un documental muy simplista en Netflix sobre neandertales, por si le quieren echar un vistazo, pongan neandertales en Netflix. No es tan profundo, pero está divertido porque de pronto abre ahí muchos tenemos la idea de que los neandertales estaban muy rezagados en términos cognitivos contra Homo sapiens y de pronto la evidencia ha mostrado que eran mucho más sofisticados o mucho más parecidos a nosotros en inteligencia de lo que creíamos, ¿no? Pero ¿qué hace entonces tan especial a nuestra especie, Homo sapiens? ¿Sí? Ya dijimos que aparecimos hace 300.000 años, pero un momento más interesante aún que nuestra evolución entre hace 300.000 años empieza a suceder aproximadamente hace 70.000 años. Y es cuando empieza a haber evidencia de que nos empezamos a comportar de una manera distinta y a hacer cosas especiales. O sea, de hace 70.000 años datan las primeras barcas que encontramos, arcos, flechas, agujas y hasta las primeras expresiones artísticas. Antes de 70.000 años no vemos rastros de este tipo de actividades. Desde hace 70.000 años sí. Y más allá de tecnologías como barcas, arcos y flechas, déjeme darle doble clic a la parte artística, que no es que nos vayamos a poner a hablar de la historia del arte, pero hay algo interesante con la expresión artística y voy a hablar de el hombre león de Stadel. Stadel se encontró hace 32.000 años en la parte de Alemania, en lo que es hoy Alemania. Este hombre león de Stadel de hace 32.000 años muestra algo tremendamente interesante y es que todos aquí sabemos que un hombre con cabeza de león no existe en la realidad, ¿sí?
Sin embargo, aquí por primera vez estamos entonces expresando algo que no existe en la realidad. Antes todas las interacciones eran con el mundo real. De pronto empezamos a dar señales de que podemos entonces imaginar cosas o crear ficciones. ¿Sí? Nuestra forma, la forma en la que está conectado nuestro cerebro nos da de pronto para este, em, crear ficciones. Sí. Em, Vamos a hablar entonces de ficciones y después cómo de las ficciones emana la cooperación. Este es un argumento que popularizó bastante Yuval Noah Harari. Seguramente aquí varios ya leyeron el libro de Sapiens, que fue muy popular hace unos años. Acaba de sacar uno el año pasado que se llama Nexus, que lo recomiendo. Si no han leído a Yuval Noah Harari, tiene 4 libros, pero recomiendo el primero y el último para no leer todos. El primero es buenísimo, que habla de este argumento de cómo te lleva por este hilo rector de ficciones y luego cooperación y luego toda nuestra civilización. Y el de Nexus, que es el del año pasado, mete toda esta misma historia, pero ahora lo liga con inteligencia artificial, lo cual está súper divertido. Entonces hablemos de ficciones. Nos distinguimos por ser la única especie capaz de inventar y creer en ficciones. ¿Sí? Eh, Fíjense cómo hay muchos otros animales, otras especies que tienen inclusive sistemas de comunicación muy complejos, muy sofisticados, pero ninguno puede comunicar nada o algo que no esté en la realidad. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, a monos que pueden señalar un árbol, pueden señalar a otro miembro de su banda, pueden decir arriba, abajo, y son sistemas complejos de comunicación, pero nunca va, por ejemplo, poder señalar a algo que no existe. ¿Sí? Ahí está entonces el fondo probablemente de lo que nos hace especiales. Estas construcciones imaginarias facilitan una comunicación más efectiva, fomentan la confianza mutua y promueven entonces la cooperación, permitiéndonos alcanzar logros significativos juntos, como por ejemplo algunas ficciones que hemos creado, las naciones, las religiones, las reglas, empresas, valores, códigos morales, leyes. Una nación es una ficción, es una historia, no es una realidad objetiva. La inventamos para habilitar la cooperación. Lo mismo con las reglas, valores, las leyes. No hay nada en el mundo físico del cual puedas emanar un código moral. ¿Sí? Todo eso nos los tenemos que comunicar de otra manera. Aquí, cuando tengan tiempo, tengo ahí, se me prendió el audio. Está. Este mapa del mundo, cuando tengan chance, véanlo. O sea, son miles y miles de años de la historia de la humanidad y cómo han cambiado, obviamente, los territorios que no es más que ficciones montadas encima de territorio físico. O sea, un lago, una montaña, un río no determina si una persona nace católica romana o católica ortodoxa o demás, o qué ideas tenemos sobre políticas o si tendemos más a la izquierda o a la derecha, no lo vamos a sacar eso de una montaña. Y esto te demuestra que a lo largo de miles de años se han impuesto diferentes códigos morales, diferentes leyes, diferentes formas de vivir la vida sobre los mismos territorios. Ahí véanlo, véanlo con calma, está divertido este mapa. ¿Vale? Entonces, entramos a un mundo, nuestro tipo de, la forma en la que está configurado nuestro cerebro nos permite entonces, obviamente, interactuar con la realidad objetiva, ¿sí? Como la mayoría de los animales. La realidad objetiva son las cosas como piedras, montañas, los asteroides, cosas que existen independientemente de si somos conscientes de ellas o no, ¿sí? Si Alfredo siente que no existe esa piedra, a la piedra no le importa lo que siente Alfredo. La piedra existe aunque Alfredo sienta que existe o no existe. La realidad subjetiva son cosas como el dolor, el placer, el amor, que no están, entre comillas, allá afuera, sino aquí adentro. Las cosas subjetivas existen en nuestra conciencia de ellas. Bien importante, fíjense cómo, y se va volviendo bien complejo esto porque la realidad subjetiva no es menos real que la realidad objetiva. ¿Sí? Si Leonardo está triste, es una realidad subjetiva, pero no deja de ser real.
Leonardo está triste, ¿sí? Diego está enojado. Y eso, de pronto ahí es cuando se puede ir relativizando lo que entendemos por realidad, pero esa será otra conversación. Y luego métanle lo que nos permite entonces nuestro cerebro y nuestras interacciones y lo que hemos logrado construir. La realidad intersubjetiva es un tercer nivel de realidad. Mientras que las cosas subjetivas como el dolor existen en una sola mente, las cosas intersubjetivas como las leyes, los dioses, las naciones y las monedas existen en el nexo entre un gran número de mentes. Existen en las historias que las personas se cuentan entre sí. Las cosas intersubjetivas existen en el intercambio de información, ¿sí? La realidad intersubjetiva entonces existe únicamente en una dimensión social. Y eh, fíjense cuántas realidades hemos creado que se basan completamente ni en la realidad objetiva ni en la realidad subjetiva de cómo nos sentimos, sino en la interacción entre nosotros. Y todo nuestro sistema financiero está basado en esa creencia, nuestros sistemas políticos, el por qué le damos el poder a un gobernante, tener el poder de los soldados y la policía y demás. No hay nada en la realidad objetiva que dicte quién debería tener esa autoridad. ¿Sale? Brincamos ahora a cooperación. A diferencia de cualquier otra especie animal, nuestra capacidad para comunicar y comprender estas ficciones nos ha otorgado la habilidad única de cooperar de manera flexible y en gran escala. Fíjense, las abejas o las hormigas, por ejemplo, pueden cooperar en grandes números, o sea, a escala, pero no de manera flexible. Hacen una sola cosa. Y luego ves jaurías de lobos que obviamente interactúan y colaboran de manera flexible, pero no a gran escala, ¿sí? Nunca vas a ver una jauría. Hay estudios hasta en ciencias sociales de cuánto es el mayor número, por ejemplo, de miembros de una jauría o de una banda. Se me fue ahí como cuál es el colectivo de, por ejemplo, de los monos y orangutanes y demás. De pronto, uno más o dos más que metas tú al grupo, se divide en dos grupos, ¿sí? No se sostiene una comunidad de más de X número en la mayoría de los animales. El éxito de nuestra especie proviene de nuestra capacidad de cooperar de manera flexible y en grandes números. Y la razón por la que nosotros, Homo sapiens, pudimos cooperar en grandes números y nos llevó de cazar mamuts a poner robots sobre Marte y todo lo que estamos creando, tiene que ver con las ficciones que nos hemos creado y cómo nos permiten a todos movernos en la misma dirección. Vean las religiones, a cuántas personas, millones de personas durante siglos han movilizado con una misma idea de cómo tiene que ser el mundo. El arte, vean cómo nos mueve. Un concierto de música de rock es un gran ejemplo de eso. La política, las afiliaciones políticas que tenemos todos y cada una de pronto, pues de pronto hay 3 o 4 partidos en México, pero dentro de cada partido pues hay diferentes corrientes y es porque todos levantan una bandera con una ficción distinta de qué es lo que creemos nosotros que tiene que representar a nuestro país. Y ahora inclusive las experiencias digitales, que es una capa de ficción, pero ahora montada en infraestructura digital, también ha traído o trae muchísima cohesión que junta a millones de personas, ¿no? Entonces, a la pregunta de a dónde nos ha llevado la cooperación y las ficciones, aquí les van algunas ideas de qué hemos construido por medio de estas ficciones y cooperación. Nos llevaron a volvernos sedentarios, hablaremos de eso la próxima sesión, que tiene que ver con ser de nómada sedentario, tiene que ver con que pudimos crear ficciones. Nos ha llevado a construir ciudades, nos ha llevado a proponer gobiernos, nos ha llevado a inventar modelos políticos económicos, nos ha llevado a crear el dinero en un sistema financiero. ¿Por qué creemos que un papel de 100 pesos que no vale 100 pesos, vale 100 pesos? Se lo doy a Daniel, me toma la palabra de que vale 100 pesos y de pronto no es más que una ficción. Nos ha llevado a invertir en experiencias y ciencia, nos ha llevado a construir tecnología capa por capa, nos ha llevado al espacio, nos ha llevado a inventar las computadoras y luego el Internet, nos ha llevado a vivir en el mundo digital. Y aquí es donde hago la pregunta para análisis crítico de cada quien. Todo esto nos está llevando entonces a la unificación final como especie o bien nos está llevando a la extinción.
A quienes son fans de la película de Nolan, de Oppenheimer, pues es una pregunta recurrente que se hace durante toda la película. Quienes la recordarán verán como todos los comentarios que hay entre todos los científicos que van llegando al proyecto Manhattan, y todos traen esta como objeción a Oppenheimer a decirle, oye, pues me interesa muchísimo porque eso es lo más avanzado que va a crear la inteligencia humana, pero están todos con el problema ético de decir no vayamos a crear o que años de evolución, siglos de evolución y décadas del avance de la ciencia sean para construir la tecnología que nos destruye. Sí, recuerden ahí, y tiene esa conversación Oppenheimer con más de uno de los científicos que llegan al proyecto Manhattan, y luego tienen ahí pues una como teorema de juegos, ¿no? Como decir, pues es que sí, está canijo, pero bueno, si no lo hacemos nosotros, lo hacen los nazis, ¿no? Como que, y ahí hablan un poco de la inevitabilidad de la creación de la bomba, ¿sí? Pero está la pregunta de todo esto que estamos creando capa por capa, si es para algo positivo o es para nuestra propia extinción, ¿sí? Y aquí, antes de plantear estas últimas preguntas, eh, durante todo este curso, sin sonar simplista a veces con esos como campos cartesianos de creencias personales, pero este curso yo creo que puede simplificar, o los invito a pensar en cada uno de ustedes, su relación, por ejemplo, con la tecnología y todo este proceso evolutivo. Si ustedes están, número uno, en un campo o son de la idea optimista o pesimista, ¿sí? De pronto ustedes, cada uno de ustedes puede pensar, oye, todo esto me pone a mí yo soy un tipo optimista que creo que esto es para el bien de la humanidad, para que nuestra especie siga sobresaliendo y siga haciendo cosas chidas, o bien nos lleva por un camino pesimista, que es este camino que todos los científicos en el proyecto Manhattan tenían esa duda. Entonces, ese plano, perdón, esa primera coordenada la pueden detectar. ¿Soy optimista o soy pesimista? Y de pronto les sorprendería una vez que empiezan a hacerse las preguntas, a lo mejor creían que eran optimistas y se vuelven pesimistas o viceversa, ¿sí? Otra que les invito a pensar es, y ya pueden entonces hacer perdón, su plano cartesiano, es si son aceleracionistas o son largoplacistas, ¿sí? Si ustedes dicen, oye, yo soy optimista, creo que la mayoría en Highbridge se ha puesto la bandera de optimistas, pero luego vienen la siguiente pregunta, ¿eres aceleracionista o eres largoplacista? ¿Qué quiere decir eso? Los aceleracionistas son las personas que creen que hasta por un tema ético, que si la tecnología y si la ciencia permite la creación de tecnologías hoy, tenemos la responsabilidad de crearlas lo antes posible, ¿sí? Y es casi un tema existencialista para la humanidad de ser siempre, de llegar lo más rápido posible hasta donde nos permita nuestra inteligencia. Los largoplacistas optimistas creen que sí tenemos que seguir avanzando, pero no podemos comprometer muchos aspectos de nuestra sociedad actual con tal de llegar más rápido al objetivo tecnológico, ¿sí? Y hoy en día se está planteando ya ese dilema, inclusive dentro de la conversación optimista, por ejemplo, con la ida al espacio, ¿sí? O crear colonias en el espacio, o toda esta visión de Elon Musk, ¿no? De tenemos que llegar a Marte, y todo el mundo probablemente aquí estará de acuerdo en, pues está chido llegar a Marte, o sea, lleguemos a Marte. Pero de pronto Elon Musk dice, vamos, tenemos que llegar a Marte el próximo año. Y si no podemos el próximo año, antes del 2030, y tenemos que hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay, o sea, él hace un argumento existencialista de que lo que pueda pasar aquí en la Tierra de pronto podría extinguir a toda la humanidad, y nuestra inteligencia es algo que no sucede muy seguido en el universo, y entonces tenemos una responsabilidad a la humanidad por siempre, por la permanencia de la conciencia humana. ¿Sí? Entonces se está llevando él ese lado. Yo creo que él representa mucho el lado optimista y aceleracionista de hoy en día, de cómo tenemos que abordar la tecnología.
los mismos CEOs y personajes de los laboratorios de IA, de OpenAI, Sam Altman, Dario Amodei de Anthropic y demás, lo mismo, son aceleracionistas, están queriendo crear superinteligencia lo antes posible, ¿sí? Cuando a lo mejor la mayoría de nosotros decimos, oye, está chido, pero ¿sabes qué? No estamos entendiendo hoy en día lo que representa para la salud mental de muchas personas, para temas de desempleo, desplazamiento de empleos, por ejemplo, temas de ciberseguridad o de seguridad nacional. ¿Qué pasa cuando una IA puede tener control de hackear un sistema de armamento nuclear, etcétera? Como que la mayoría de nosotros, creo, somos optimistas, pero a lo mejor queremos un poquito de tiempo para procesar todo lo que estamos, todo lo que estamos creando. Entonces, en las siguientes sesiones estaré como haciendo de nuevo esta pregunta, ¿no? O sea, les diré, oye, Mario, Uriel, ¿cómo van? ¿Optimista o pesimista? Y las mismas participaciones que verán de los compañeros van a ser muy claros. Eh, ¿Quién tiene tendencia optimista? ¿Quién tiene tendencia pesimista? Que ojo, no crean que la mayoría son optimistas, ¿eh? Si yo pudiera decir aquí en las clases que he dado de Hybrid, yo creo que es casi 50-50, ¿sí? Me he encontrado a muchísimas participaciones que vienen desde un sentido pesimista de la tecnología. Pensar en el futuro, ¿por qué hacer este ejercicio que los invito a hacer conmigo en las próximas sesiones de estas clases? Tiene un argumento colectivo. Como especie, entender o poder predecir el futuro o esas tendencias hacia el futuro nos pueden ayudar a anticipar sus implicaciones y nos pueden ayudar a crear conciencia sobre reglas y políticas para construir un mejor futuro. Eh, Personas como Elon Musk te dirían que se puede argumentar inclusive que nuestra supervivencia misma depende de nuestra habilidad de poder anticipar el futuro y prepararnos para él. Sobre el primer punto, sin embargo, un tema ahora que va a estar muy comentado seguramente en estas sesiones porque está en las noticias, tiene que ver con, y ya es un cliché hablar de las redes sociales, pero siguen impactando en todas nuestras vidas, ¿no? Las redes sociales, de pronto la generación Z no recordará lo que es vivir sin las redes sociales, pero mi generación millennial, de pronto, pues sí vimos lo que era la vida antes y después de redes sociales. Obviamente las que están arriba de mí también. Pero si alguien nos hubiera dicho cuando sale en Facebook, cuando se empieza a masificar Facebook en el 2008, 2009, todo lo que se iba a venir, que ya sabemos, desde Cambridge Analytica y las elecciones de Estados Unidos y el Brexit, todo este hate speech y polarización política que ha habido en nuestras comunidades, y el tema ahora recurrente que es la salud mental de menores de edad, por ejemplo. Si hubiéramos sabido todo eso hace 20 años que empezamos de todo eso, pues nos hubiéramos adelantado, hubiéramos dicho, oye, está todo dar este rollo de Facebook, porque ahora voy a saber qué está haciendo mi abuelita en su tiempo libre y todo eso, pero hubiéramos seguramente, nos hubiéramos puesto de acuerdo para poner algunos rieles, ¿no? Y nos hubiéramos dicho, oye, pues no está bien para los niños, ya sabemos que esto va a ser un desastre. Oye, y hay que poner diferentes tipos de políticas de privacidad de datos. Y nos hubiéramos adelantado entonces, quien hizo este ejercicio, quien tuvo ese poder mental, ¿no? De poder decir, oye, esto es algo nuevo y viene a darle un palazo a cómo se hacen, cómo se vive la vida en todo el mundo, hubiera podido a lo mejor ayudarnos a prevenir varias de esas cosas. Lo bueno es que todo el tiempo estamos inventando cosas, entonces tenemos que estar todos bien pendientes de ver, oye, esto es nuevo, no tenerle miedo nunca a las cosas nuevas, pero decir, oye, esto qué puede traer, ¿no? Como daño colateral, ¿sí? La IA pues está chida para trabajar, pero ahora de pronto estamos viendo ahí casos de psicosis, que no están chidos. Entonces, de pronto, entender esas tendencias de largo plazo nos puede ayudar. Y de forma individual, ya más egoísta, pero pues sirve, entender tendencias a largo plazo, pues nos puede ayudar a empezarnos a preparar, ¿no? O sea, de pronto anticipar cómo está el mercado laboral en 5, 10, 15 años. Tenemos entonces ventaja para empezarnos a preparar para allá. Nos ayuda muchísimo en términos como de negocios, desarrollar habilidades, perdón, ventajas competitivas dentro del mercado laboral. Y unas un poco más profundas que también les invito a pensar en ellas es, por ejemplo, qué cambios o hábitos puedo adoptar ahora que me permitan ser flexible y resiliente ante los cambios que se avecinan.
Y todavía más profundo, cómo puedo integrar la tecnología en mi vida y trabajo de manera que me permita crecer sin perder de vista mi salud mental, mis relaciones. Y no dejen de pensar también en qué valores queremos preservar, o cada uno de ustedes, qué valores quiero preservar en un mundo en el que la tecnología y la IA están cada vez más presentes. Y esa yo creo que puede sacar mucho de nuestra humanidad en cada uno de nosotros, ¿no? De pronto tenemos varias preguntas éticas que responder cada uno de nosotros una vez que empiece a compenetrarse más la IA en nuestras vidas. Muy bien, aquí dejo algunas referencias de la sesión del día de hoy, pero esta fue la sesión introductoria. Saori, ¿tengo que dar algún comentario general en esta sesión? ¿Segurísima? Perfecto. Muy bien. Entonces, como preview, como Netflix, ¿no? La siguiente serie, próxima sesión, vamos a hablar de la relación histórica entre la tecnología y la sociedad. Vamos a pasar por seguir un poquito, echándonos para atrás. Pasamos por la revolución neolítica, escritura, la invención de la escritura, revolución industrial y demás. Y la forma en la que obviamente, como en cualquier escuela y cualquier forma de aprender, los invito a revisar el contenido antes de la sesión. De pronto pueden traer más participaciones, comentarios a la sesión y estaría muy cool. Y la tercera sesión es donde presento las fuerzas inevitables de Kevin Kelly, que es un marco que yo decidí para presentar cómo pensar el futuro con las tecnologías. Y sin más, entonces por ahora, si alguien se quiere animar a hacer algún comentario, nos da tiempo a lo mejor de una o dos. Si no, no hay tema. Les prometo, esta y la siguiente sesión son las únicas en las que hablo como muy de corrido. En las demás hay como más espacios para levantar la mano, hacer comentarios y yo pueda reaccionar a algunos comentarios. Y también trataré de siempre empezar, y si no ustedes recuérdenmelo, las sesiones con las noticias del día, que ahorita en mayo va a ser muy divertido para esta clase porque están Elon Musk y OpenAI. Quien sigue las noticias de tech, acaba de empezar la demanda de Elon Musk a OpenAI, porque Elon Musk es cofundador de OpenAI, pero se fundó OpenAI como una non-profit, ¿no? Como una organización sin fines de lucro. Después Altman cambia a OpenAI a ser una empresa y de pronto entonces está la demanda de Elon Musk, que la estaremos seguramente comentando. Adelante, Andy, y después Enrique. Sí, hola Martín, hola equipo, bueno, ¿me escuchan? Te escuchas bajito, pero te escuchamos. Ok. Trataré de ser breve. Dos puntos. Uno, lo que comentabas del tema de la planeación, bueno, del pensar futuro. Yo creo que, si me pego un poquito más al tema, quien piensa en el pasado, eso es depresión, quien piensa en el futuro, eso es ansiedad. Que así lo han definido los psicólogos. ¿Qué tenemos Sí, que hacer hoy? Pensar en el presente. sí, Pensar en el presente porque el futuro no se piensa, se planea. Y la sí, planeación la tienes que ir organizando en tu día a día. Esa es una sí. cosa. Otro tema que comentabas, el tema generacional, y ciertamente, yo te puedo dar experiencia, yo soy generación X, yo te puedo hablar de los 70s, 80s, 90s y más. Y yo te puedo decir que por eso trabajando en estos años, me ha sorprendido mucho el tema de la tecnología, el tema de la religión. Y si hablamos de religión política, eso es una polémica general. Todo el mundo puede dar su opinión más. Yo lo que te puedo decir es que quien se desarrolla hoy día, las personas como humanos tenemos una prioridad que es adaptabilidad. Correcto. Adapta a las nuevas tecnologías y con el conocimiento que tiene va avanzando. Pero el que no llega y no se adapta, muere. Me encanta. Entonces, es una máxima que yo he aprendido actualmente porque yo ya tengo el conocimiento, yo ya di muchos años de trabajo, pero ahora me topo con la IA, me topo con la automatización, me topo con nuevas formas de trabajo y con nuevas herramientas. ¿Qué tengo que hacer hoy día? Actualizarme, adaptarme y aplicarlo. Entonces yo ya tengo un proceso mental de conocimiento, desaprender y reaprender. Entonces, así es como lo manejamos. Yo lo manejo de manera personal y creo que muchos de mi generación o los próximos lo pueden ir aplicando.
No, me encanta, Andy. Estoy completamente de acuerdo. Está en el ADN de Highbridge. Si están aquí, seguramente lo vieron en nuestros anuncios, lo escucharán de nosotros, pero eh, la mayoría de los estudiantes de Highbridge son generación Z. O sea, la mayoría, ese es su, digamos, están en edad escolar de educación superior. No se nota muchas veces en las sesiones porque millennials para arriba aprendemos más la cámara, ¿no? La generación Z es más tímida, ojalá se anime la generación Z, pero son mayoría. Pero un porcentaje enorme, Andy, somos personas de mi edad, más para arriba, con la intención, Andy, y me encanta porque todo el mundo que está aquí, que ya estudió una carrera o que tiene ya varios años de trabajo, ya son ADN hybrid simplemente por estar aquí, en el sentido de que saben perfectamente que educación no es algo que sucedió en el pasado y de pronto ya aprendimos todo para ir a trabajar. De hecho, promovemos muchísimo que, aunque seas muy joven, que aquí me están escuchando los de generación Z, aunque no tengas chamba porque tienes 18, 19 años, este modelo es para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Que yo creo, tal como lo dijiste, Andy, que eso es un modelo que tiene cada vez más que empezar a estar más presente en todo el mundo. Y los que son de mi edad, más jóvenes, el mensaje que queremos dar en Highbridge es prepárense porque la carrera dura 3 años, pero tenemos que estudiar los próximos 30 años. O sea, ponernos muy cómodos en estar siempre estudiando, yendo al trabajo, creo que es la receta del futuro. Y sí, Andy, por último, vamos a estar hablando mucho del futuro y me han hecho ese comentario de que exceso de futuro es ansiedad. ¿Cómo es? Exceso de pasado es depresión, exceso de presente es estrés y exceso de futuro es ansiedad. Ojalá lo podamos controlar. Yo soy alguien que la verdad vive mucho del futuro y sí causa ansiedad. Enrique, adelante, te escuchamos. Gracias, Martín. De hecho, yo coincido muchísimo contigo. Me gusta mucho pensar en el futuro y quisiera recomendarles, hay una serie de libros que se llama Problema de los Tres Cuerpos. Hace no Buenísimo. mucho salió la primera serie en Netflix, pero de verdad no se imaginan en lo que se convierte eso. Se lo recomiendo totalmente porque abarca todo lo que tú dices, tecnología, sociedad, el futuro posible y hasta el fin posible. O sea, de verdad es increíble, se lo recomiendo a todos. A mí me fascina vivir pensando en el futuro y es lo que me ayuda siempre a estar capacitándome, estudiando, leyendo, porque creo que pues el futuro es lo que les estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Yo también soy generación X. Muy bien, Enrique. El problema de los tres cuerpos fue el primer libro del club de lectura de Highbridge, el cual dejó de existir por baja participación. Como que a todo el mundo le emociona la idea de leer un libro, pero a la hora de leerlo, nos retiramos. Pero súper recomendación la de Enrique. A mí me impactó ese libro. La serie, perdón, no sé qué opinas, Enrique. La serie no está tan buena. Pero no sé qué opinarás tú, pero el libro es una A mí locura por me sí. fascinó ¿A toda ti la serie. toda? Ah, la serie de Netflix, dices. La de Ah, Netflix, no, 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 la correcto. serie de Netflix, nada que ver, no. Yo me No, refiero no, a la no, serie no. de libros. O sea, Correcto, no. yo La ya serie de leí libros es todo. buenísima. Es Sí, increíble. Sí. sí, 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 sí. Sí, la serie de Netflix me refería que no la hace justicia. Se lo súper recomiendo. Aparte, ciencia ficción china. Es un autor chino, y está espectacular. Se llama la serie, Sergio, se llama El problema de los tres cuerpos. Así se llama el libro y así se llama la serie. Pero bien, muchísimas gracias. Hago corte a las 8 en punto porque varios de ustedes se van a clases. Quien tenga clase tiene clase. Muchísimas gracias y este es el tono un poco de esta clase. Espero los haya convencido de regresar el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Bye bye.